Imposible que no me perdone, imposible no me muestre. Imposible que Dios no me perdone, porque Él ha manifestado su amor para con la humanidad, para perdonarnos de todos nuestros pecados y nuestras maldades. No importa dónde nos estés sintonizando ahora mismo, queremos decirte de parte de Dios de que Él puede extender su misericordia y su perdón hacia tu vida si solamente crees en Él, si solamente pones tu confianza en Él, si vienes y le dices, Señor, perdóname, Él puede perdonar cada uno de tus pecados. No importa que te hayas apartado, Él puede restaurar tu relación con el Señor una vez más. Amados, vamos a darle continuidad al contenido que queremos tener el día de hoy. Vamos a tratar esta cuestionante. Número uno, en el título de nuestro video le hemos llamado la pregunta que los judaizantes no pueden responder. Para aquellos que todavía a esta fecha no pueden comprender o no conectan perfectamente a qué nos referimos con los judaizantes, pues vamos a ver un poquito de contexto en la palabra de Dios de que esta lucha en el cristianismo ha sido una de las primeras luchas o el primer frente que la iglesia tuvo que enfrentar, aparte de también el gnosticismo, es los judaizantes. Los judaizantes son unos creyentes del judaísmo que déjenme saber si se oye bien. Ok, unos creyentes del judaísmo que vivían guardando y la observación de la ley de Moisés, y ahora cuando vienen a Jesucristo, que para ser salvos solamente por la fe, ellos quieren agregar y volver al rito de Moisés. Entonces, eso vamos a verlo en Hechos capítulo 15 de manera rápida para que usted pueda notar. Mire, Hechos capítulo 15 nos dice, si se oye, ok, del versículo 1 al 5. Vamos a ver dos frentes que la iglesia tuvo que enfrentar al inicio. Vamos a poner otra pantalla mucho mejor que se vea así. Dos frentes que la iglesia tuvo que luchar con relación a los judaizantes. Y vamos a ver estos dos frentes que al sol de hoy siguen batallando con el evangelio de la gracia. Dice en Hechos capítulo 15: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí hay una parte del frente, aquí hay son dos frentes, aquí hay un frente. Unos que decían a sus hermanos nacionales, judíos nacionales, que tienen que circuncidarse, guardar la ley, obedecer la ley para poder ser salvo. Es decir, estaban proponiendo salvación por obras, porque si no observan la ley, no pueden ser salvos. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta discusión. Como están diciendo que la salvación es por el cumplimiento de la ley, obedecer, circuncidarse, entonces mandaron a buscar a Pablo y a Bernabé para que subieran a Jerusalén para tratar este tema. Y los ancianos para tratar esta discusión. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaban y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Así que ellos dan un testimonio de todo lo que el Señor había hecho a través de predicar el evangelio de la gracia. Versículo 5, entonces dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, aquí habían personas que pertenecían al fariseísmo, pero habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. Aquí entonces la iglesia desde el primer siglo estaba teniendo dos frentes de batalla. Y los dos frentes de batalla eran unas personas que se introdujeron en el cuerpo de Cristo para decirle que para poder ser salvo tienen que circuncidarse, tienen que obrar, ser salvo. Y otro frente que ya eran salvos dijeron: para poder vivir en santidad tenemos que circuncidarnos y obedecer o guardar la ley de Moisés. Entonces hay dos frentes en la cual se está enfrentando Pablo frente a estos, se está enfrentando a la iglesia frente a estas discusiones que había en aquel entonces. Y Pablo, la respuesta que le da, lo dice más adelante en el capítulo
capítulo 15 de Hebreos, en los próximos versículos, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este punto, y después de mucha discusión, Pedro le levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¡Boom! Entonces resolvieron el conflicto diciendo: no, mis hermanos, no hay que obligar a la gente a guardar la ley, porque la salvación se recibe solamente por la fe en Jesucristo. Y eso es lo que está haciendo el hermano aquí, Pedro, cuando se levantó. Y esto fue la forma en cómo resolvieron el problema de los judaizantes, presentando la justificación solamente por la fe. Cuando usted va a la epístola de Gálatas, es justamente lo que se va a encontrar a Pablo refutando estos dos frentes de personas que querían decir que la salvación es por el cumplimiento de la ley, y estas personas que estaban diciendo no, que la santificación ahora es para obedecer la ley. Entonces Pablo le está enseñando a ellos por medio de la justificación solo por la fe, que es el único método en el cual tú y yo podemos recibir la salvación. ¿Qué pasó aquí? Que es el único método por el cual tú y yo podemos ser salvos y además también santificados por medio de la fe. Más el justo en Habacuc, por la fe vivirá. Viviremos por la fe. Es por fe que andamos, no por obras. Entonces, amados, la pregunta que tenemos en pie es la que es acerca de quitar. La pregunta que tenemos en pie para analizar, o la idea que tenemos en pie para analizar, es que la pregunta, ¿verdad?, que los judaizantes no pueden responder. Entonces, ¿qué es lo que he tratado de compartirle? Bueno, que los judaizantes es un movimiento antiguo, uno de los más antiguos que ha perseguido la iglesia, añadiendo obras al mensaje de la gracia, diciéndole que para poder ser salvo, opción 1, tenemos que obedecer la ley, pero la opción 2, en otro frente, es que para crecer en santidad, tú y yo entonces tenemos que obedecer la ley. Están agregando obras carnales para poder obedecer a Dios. Entonces, la pregunta que un judaizante no puede responder, aquí vamos. Los judaizantes, como ya he dicho, creen que para tú poder ser salvo es guardando la ley, o para ser santo es guardando la ley. Ahora la pregunta que no puede responder un judaizante es la siguiente: ¿puedes tú guardar toda la ley? Repito, la pregunta que los judaizantes no pueden responder es esta: ¿puedes tú guardar toda la ley? Esta es una piedra en el zapato para los judaizantes, para aquellos, y no solamente los judaizantes, para aquellos que creen que hay que obrar para salvarse, para los católicos también, para todo el que cree que yo debo hacer obras para ser salvo. Viene esta pregunta, la pregunta que no pueden responder, porque si ellos dicen que sí, que pueden obedecer toda la ley, entonces leemos en Primera de Juan. Primera de Juan, del 8 en adelante. 1 del 8 en adelante. Primera de Juan 1, del versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El pasaje nos dice que hay dos realidades en nuestra vida si decimos que no tenemos pecado. Número 1, si decimos que no tenemos pecado, bueno, son tres cosas: nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, son 4, le hacemos a Él mentiroso. Si decimos que no pecamos, su palabra no está en nosotros. Por eso, si tú le preguntas a un judaizante, ¿tú puedes obedecer toda la ley? Desobedecer la ley es violar la ley según su propia palabra. Desobedecer la ley
es pecado. Esa es la definición de pecado. Amartía, errar al blanco, violar la ley. Entonces, si decimos que yo no violo la ley, estoy violando la ley automáticamente. Y no solamente la estoy violando, es un acto atroz, porque la verdad no está en mí, la palabra no está en mí, estoy diciendo que Dios es mentiroso y la última, que yo soy mentiroso. Yo mismo soy mentiroso, la verdad no está en mí, no soy verdadero, soy un falso. Porque ciertamente todo ser humano comete pecado y eso es lo que Juan le está diciendo, que de hecho ellos van a decir que esto es para incrédulos, que esto no es para creyentes, pero vamos a notar que aquí quien escribió fue Juan. Y mire todo lo que Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Y ya está de más hacerte saber que Juan se está incluyendo en todo lo que le está diciendo. Que él fue testigo ocular de la manifestación de la vida de Jesucristo. Él lo vio, él estaba ahí. Juan estaba ahí. Y luego está diciendo, si decimos otra vez, incluyéndose él, no tenemos pecado. Juan está diciendo, yo también tengo pecado, yo también soy violador de la ley, yo también fallo. Porque si yo digo que no fallo, soy mentiroso. La verdad no está en mí, hago a Dios mentiroso y su palabra no está morando en mí. Y por tanto, como yo soy honesto, yo soy sincero, yo soy real, yo reconozco que tengo pecado. El judaizante no va a poder responder esta pregunta. Porque si él dice, sí, tengo pecado, por tanto, no es justificado. Porque la justificación es por el cumplimiento de la ley, por la obediencia. Y yo no puedo cumplir la ley. Si no puedo cumplir la ley, entonces soy pecador, soy violador de la ley. Por tanto, un violador de la ley no puede ser justificado. ¿Ah? Porque para ser salvo es por la obediencia a la ley, según ellos. Por obedecer a la ley es que yo soy salvo según su teología. Es por obediencia a la ley que yo soy salvo. Entonces no pueden decirte si yo cometo pecado porque entonces estarían diciendo no fui salvo. Pero tampoco pueden decirte si yo cometo pecado porque también estarían diciendo yo no puedo ser santo. Y la acusación que tiene el judaizante con nosotros es que nosotros no somos salvos porque no guardamos el sábado. Somos violadores de la ley. No guardamos el sábado. Pero como ellos guardan el sábado, ellos no son violadores de la ley. No fallan en ese punto, según ellos entienden. Porque están tratando de santificarse y de justificarse y de salvarse por medio de la obediencia a la palabra de Dios, por medio de cumplir los mandamientos, de no matar, de no mentir, de obedecer la palabra de Dios. Entonces, ese es el gran bucapié que los judaizantes no pueden responder, porque si ellos dicen sí, yo no cometo pecado, están siendo mentirosos. Pero si dicen sí, yo cometo pecado, entonces su problema es peor, porque entonces no son salvos porque no están obedeciendo la ley. No pueden salvarse en desobediencia. Y sobre todo, ellos dicen, sin santidad nadie verá a Dios. Pues no puedes santificarte porque no puedes permanecer obedeciendo la ley. Y nosotros entendemos qué significa el sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios, amados. El creyente será glorificado, será transformado en un cuerpo nuevo. Cuando tenga un cuerpo nuevo, evidentemente no habrá presencia de pecado. Por tanto, sin santidad nadie verá a Dios. Estará transformado. Ya será una nueva criatura. No verá a Cristo en pecado. Porque el proceso de Dios en la vida del creyente es progresivo, desapareciendo el poder del pecado en nuestra vida, para que nosotros podamos obedecer y andar en el espíritu. Pero el judaizante se va a tropezar precisamente con este conflicto, con esta situación. La pregunta que no puede responder el judaizante es, ¿tú puedes vivir sin pecado constantemente? ¿Tú puedes vivir de aquí en adelante obedeciendo los 10 mandamientos completamente? Santiago nos dice que si tú desobedeces uno solo, ya fallaste en los 10. Ya fallaste en todo, ya eres culpable de la ley. Ilustración.
En cualquier país, usted viola la ley de tránsito, no importa cualquiera que sea, usted viola la ley de tránsito y si usted la atrapan, usted lo multan, le colocan una multa porque violó la ley de tránsito. Otra ilustración, si usted viola un código penal que conduce a la cárcel, aquí en cualquier país, si usted lo viola con una sola violación de un solo mandato de la ley, entonces usted puede conllevar a prisión por uno solo. Usted no tiene que fallarlo todo lo que la ley dice para usted caer preso. Con uno solo que usted viole, usted cae preso. Así mismo es el principio de Dios. Con uno solo que usted falle, ya usted violó la ley de Dios. Porque no son 10 leyes, es una ley. Y si usted viola la ley que tiene 10 acápites en los 10 mandamientos, usted violó todos. Y si usted falló en uno, aunque cumplió el sábado, falló en uno, el mismo sábado, ya usted violó todos los mandamientos, por tanto es culpable. Así que habría que hacerle la pregunta, ¿cuántos mandamientos usted debería cumplir para usted mantenerse en santidad? ¿Cuántos son los mandamientos que debes obedecer? ¿Cuántas obras? Eso es justamente lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas, que se vuelven a esclavizar otra vez. Porque ¿cuántas obras tú y yo tendríamos que hacer para ser salvo? ¿Cuánta obediencia tenemos que tener a nuestro favor para poder ser salvo? Porque si fallo hoy, tengo que hacer otra obra. Además, la culpa. ¿Por qué la culpa? Porque si fallé hoy, tengo que hacer una obra para poder subsanar la carga que hice en el pasado. Entonces, la pregunta que no puede responder el judaizante es, ¿tú vives sin pecar? ¿Has cometido pecado una vez que estás en el camino de las raíces hebreas, como le dicen ellos? ¿Puedes obedecer la ley constantemente? ¿Tienes pecado? ¿Has cometido pecado? ¿Pecas actualmente? Esa pregunta no puede responderla porque saben, que la Biblia te dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque si tienes la verdad en ti, tú reconoces, soy pecador, tengo pecado, soy un ser que necesita ser transformado. Y es que no han entendido la justificación por la fe. Pudiera abundar un poco más, pero lo voy a dejar hasta aquí. En lo adelante, entonces haré una reflexión en cuanto a Gálatas capítulo 2:16 por las obras de la ley. Lo que se refiere a las obras de la ley. Si te interesa este tema, entonces síguenos de cerca, está atento. Escríbeme si ves que me ha pasado el tiempo y se me olvidó. Escríbeme a este mismo video y dice, oiga hermano, hágase el video de las obras de la ley en Gálatas 2:16 para yo entonces reaccionar a eso. En lo adelante estaré tratando este tema. Gracias por llegar hasta el final. El Señor continúe bendiciendo tu vida en gran manera. Te dejaré un par de minuticos más aquí escuchando esta preciosa alabanza de liberación. Gracias a Jesús que me libró de aquel dolor y esclavitud. Lo que hacía no entendía, pues no hacía lo que quería, sino lo que aborrecía. Oh, qué vida tan vacía, viviendo en hipocresía. Si quieres la libertad, niega al mundo tu amistad, que ante Dios es enemistad, con el Espíritu andar y tendrás felicidad. Amén.